tardes, cuando son las 6 y 10 minutos de la tarde arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a Juanjo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Muy bien, deseando hablar contigo porque hoy tenemos un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar de las donaciones de padres a hijos y cómo afectan en la herencia. Y en esta ocasión además vamos a hablar sobre qué efectos tiene el haber donado a un hijo respecto de la herencia. Ujú. Eh, lo primero, si te parece, podemos explicar qué es una donación y cómo se realiza. Muy bien, pues una donación no es ni más ni menos que un acto totalmente voluntario de una persona que cede, de algún modo da un bien, unos bienes o unos derechos a otra persona. Las donaciones se tienen que hacer en escritura pública, primera, para que tengan validez en cuanto a, por ejemplo, la inscripción de los inmuebles en el registro de la propiedad. Por otro lado, para poder acreditar frente a un hipotético divorcio que ha sido adquirido mediante donación, por lo cual es bien privativo de uno de los cónyuges, y por otro lado, para evidentemente poder aplicarse las bonificaciones y reducciones que puedan tener por ello. El tema que nos atañe es en cuanto a la herencia y es este caso, ¿qué tipo de donaciones hay? Bien, pues nos encontramos con dos tipos de donaciones. Unas donaciones son colacionables y otras no colacionables. ¿Qué significa? Empezaremos por las casi más sencillas, las no colacionables. Las no colacionables son aquellas que el bien se ha dado o se ha donado a esa persona y no lo tiene que traer a la herencia, el valor de ese bien no lo tiene que traer a la herencia a efectos de reparto, sino lo tiene que traer a efectos de que no perjudique la legítima de los otros herederos forzosos. Entonces, cuando se ha donado ese bien, ya sea un inmueble, ya sea dinero, si no perjudica la legítima de los otros herederos forzosos, recordemos que en la herencia hay 3/3, el tercio de legítima estricta, que siempre va para los hijos, el tercio de mejora que va para descendientes puede ir solamente a uno de ellos y el tercio libre disposición que el testador puede hacer lo que quiera. Pues en este caso concreto, lo que se ha donado, el valor de lo donado no puede perjudicar la legítima de los otros herederos. Y las donaciones colacionables son las que son un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque se entiende que es un adelanto de la herencia, con lo cual lo que se ha donado a ese hijo se tiene que traer el valor ya no a efectos de poderlo computar para que no perjudique la legítima, sino como un adelanto que le he dado de la herencia, con lo cual si en su día se le donó un bien inmueble y esa donación era colacionable, se entiende que ese donatario, que es quien percibe la donación, ya ha recibido en vida parte de la herencia que tenía el testador. En cuanto a ese valor que estás comentando, ¿qué valor Uh-huh. es ese y cómo se calcularía? Bien, pues el valor, como estamos comentando, es el valor del bien donado. ¿Cómo se calcula? Se calcula a efectos de la aceptación de la herencia o fallecimiento del causante, del testador, del donante en este caso. ¿Por qué? Porque, como decimos, no puede perjudicar esa legítima y si se ha donado un bien inmueble hace muchísimos años, evidentemente el valor no era el mismo que a día de hoy, con lo cual ese valor se debe actualizar para poder, por un lado, traerlo, colacionarlo a la herencia a efectos de poder realizar reparto o poder valorarlo a efectos que, como hemos comentado anteriormente, cuando una donación no es colacionable, no perjudique los derechos hereditarios, la legítima estricta de los otros herederos forzosos. Bueno, ya sabemos cómo se calcula y nos faltaría saber para qué se calcula. Se calcula principalmente para proteger la legítima, que esa legítima en ningún momento se vea vulnerada. Tenemos en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que hay 3/3, legítima estricta, tercio de mejora y tercio libre disposición. Con lo cual, cuando se realiza una donación, se indica que lo que exceda de legítima, que se impute al tercio de mejora y tercio libre disposición. ¿Por qué? Porque con los tercios de mejora y libre disposición, el testador puede hacer casi lo que quiera. Con el tercio libre disposición, por supuesto. Y con el tercio de mejora,
se puede mejorar, como hemos dicho, beneficiar a uno de los herederos. Con lo cual, si lo donado se excede de esa legítima, se puede imputar a los otros tercios, pero siempre teniendo en cuenta que no perjudique la legítima del otro. En este caso, se debe tener en cuenta que nadie puede donar más de lo que por ley puede otorgar en testamento. O sea, volvemos a los tercios. Si a alguien le corresponde, vamos a poner un ejemplo que sean dos hermanos y a uno le puede corresponder la mitad del tercio de legítima estricta y el tercio de mejora y el tercio el tercio de mejora y el tercio libre de disposición completos. Con lo cual, nadie puede donar más de eso. Si donas más de eso es porque estás perjudicando la legítima del otro heredero. Eso por un lado, para proteger la legítima estricta. Y el otro motivo es por la equidad. ¿Para qué? Para evitar desequilibrios en cuanto a lo percibido por cada uno. Como hemos comentado anteriormente, la donación no colacionable se entiende un adelanto de la herencia, con lo cual, dado que se ha adelantado ese bien a uno de los donatarios, a uno de los herederos forzosos, en este caso donatario, se tiene que calcular bien porque la intención del donante, con toda probabilidad, ha sido por cualquier motivo, porque ha necesitado ese bien inmueble, porque el donatario me refiero, porque ha necesitado ese bien inmueble, porque ha necesitado en un momento puntual dinero, etcétera. Entonces se le adelanta la herencia. Con lo cual, a día de hoy, ¿qué hubieses percibido? Con lo cual, a día de hoy, esto que hubieses percibido, evidentemente también lo tiene que percibir tu hermano. Por eso se busca también la equidad. Sabemos, como bien lo decís, que cada caso es particular, no se puede generalizar y muchísimo más en este caso que estamos tratando. Si alguno de nuestros clientes tuviera alguna duda al respecto de este tema y quisiera puntualizar en algo que le concierne a él exactamente en un punto concreto, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto, nuestra página web, marinmateoabogados.es, o bien telefoneando al 96 320 28 76. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte con nosotros y nos vemos en el próximo programa ya después de verano, en septiembre. Muchísimas gracias a ti, José, y que pases un feliz verano tú y todos tus oyentes. Igualmente, buenas tardes. Un saludo, José. Saludo. Hasta luego.